planificamos de cómo vamos a hacer la investigación y vamos a ir en busca de la información que requerimos tratando de encontrar las causas de ese problema, ¿sí? Definimos el tamaño de la población, encontramos si la población es demasiado grande, definimos también ir por una muestra y a partir de la proporción de la muestra necesitamos definir qué tipo de datos vamos a requerir en nuestra investigación. Y, y en una investigación de cualquier tipo que se plantee, simplemente hay dos tipos de datos, solo dos, no hay más, pero hay que señalarlo a esos datos. ¿Cuáles son? Los datos cualitativos, o pueden ser cualitativas también, lo pueden denominar así, y las cuantitativas o cuantitativos, ¿ya? Solo esos dos, no hay más. ¿A qué se refieren las cualitativas? Se refieren a aquellas que la información no viene expresado en número. Son aquellas informaciones que vienen en cualidades, por eso son cualitativas. Por ejemplo, el sexo de una persona no está identificado por un número, ¿no es cierto? Es por una cualidad, masculino o femenino, con ese nombre, ¿no es cierto? Ahí no aparece ningún número. Entonces, el dato que vamos a utilizar es de carácter cualitativo o cualitativa. Dentro de las cualitativas hay tres categorías: las dicotómicas o binarias, las ordinales y nominales. Esas tres, que enseguida vamos a desglosar cada una de ellas. Y dentro de las cuantitativas, es decir, aquellos datos que sí son expresados en número, por ejemplo, la edad de una persona, viene en número. 18, 5, 10, 50, etcétera, viene en número. Cuando la información viene en número, se habla de cuantitativas. Los datos son cuantitativos, ¿no es cierto? Los datos cuantitativos. Y dentro de los cuantitativos, discretas o continuas. Eso también lo vamos a desglosar enseguida. Sin embargo, reitero, estos datos, en la mayor parte de la estadística se habla de datos, ¿no? Pero también la podemos hablar desde el punto de vista de variable. La variable cualitativa o la variable cuantitativa. Variable sexo. ¿Sí? No estoy hablando de datos, ¿no es cierto? Estoy hablando de variable. La variable edad, discreta o continua. Entonces, ya en un trabajo de investigación, la podemos utilizar como dato simplemente, porque en estadística lo maneja así en términos generales dato, pero ya cuando queremos hacer un trabajo más específico, más, digamos, más dirigido a algo, podemos ya ir cambiando a ese dato por el nombre de variable. En la mayoría de los trabajos se habla de variable, no tanto como dato. Claro, en estadística para la enseñanza se habla como dato, ¿no? Por eso generaliza, ¿no? Ya después se puede ir hablando en términos de variable. Por eso habla acá de cualitativas, porque se trata de variables. Y como dato, datos cualitativos, ¿no? Datos cuantitativos.
variables cualitativas, variables cuantitativas. Ahí está la diferencia entre A o O, ¿no es cierto? Bien. Pero también vamos a manejar distintamente el dato o la variable. Vayamos a desglosar estos dos tipos de datos o variables, ¿ya? Vayamos por las cualitativas. Aquí están las tres. Sí, aquí están las tres. Pero cuando se dice que un dato es cualitativo o la variable es cualitativa, cuando reitero la información, no viene en número, viene en cualidad. Dentro de esas tenemos las dicotómicas o binarias. Bi quiere decir dos, ¿no? Binarias. Di también quiere decir de dos. Generalmente nosotros definimos, ¿ya? Cuando hacemos una consulta al sexo en dos, ¿no es cierto? O es masculino o es femenino. No hay otro, no hay un tercero. Aunque sabemos que hay un tercero, pero bueno, no lo vamos a colocar nosotros, ¿no es cierto? Porque ese otro tercero es más psicológico que otra cosa. Entonces, cuando nosotros empezamos a planificar nuestra investigación, debemos señalar qué tipo de variables o qué tipo de datos vamos a manejar. Si vamos a utilizar, por ejemplo, esta información de este tipo, diremos, es un dato a utilizar de carácter cualitativo desde el punto de vista dicotómico o binario, si estamos hablando de datos, ¿no? O podemos encontrar, por ejemplo, el estatus de empleo, pero nosotros estamos definiendo solamente dos cosas. Quiero saber si es empleado o desempleado. ¿Sí? Estoy definiendo en dos grupos. Por lo tanto, esta mi variable o mi dato empleo es de carácter dicotómico o binario. ¿Sí? Uno, dos. No hay más, ¿no es cierto? Estoy definiendo yo así. Yo lo único que quiero saber si es empleado o desempleado. Nada más, ¿no es cierto? Bien. Pero hay otro grupo, ya cuando sobrepasa de dos, por ejemplo, de dos posibilidades, cuando sobrepasa, podemos encontrar, por ejemplo, de aquellos datos de carácter ordinales. Ordinales en el entendido de que la información viene en términos de orden. Y allá está definido el orden. Por ejemplo, nivel socioeconómico. Podemos empezar de alto, medio o bajo. Podemos empezar de bajo, medio, alto. Siempre en ese orden. ¿No es cierto? Siempre en ese orden. A ver, se me está ocurriendo acá otro ejemplo. Los colores de la bandera boliviana. Los colores de la bandera boliviana. Es una variable cualitativa, porque estamos hablando de colores, ¿no? Pero de carácter ordinal, porque necesariamente tenemos que señalar el orden, ¿sí? Rojo, amarillo y verde. En ese orden, no podemos decir bandera boliviana, amarillo, verde, rojo. No, esa es otra bandera de otro país, ¿sí? Entonces, cuando la variable o el dato tiene esta característica de orden, que tiene que mantenerse el orden sí o sí, estamos hablando de variables cualitativas ordinales. Pero hay otras variables que no interesan el orden, ya tampoco son binarios, porque hay mayor posibilidad de respuestas, son aquellas nominales. Solamente está nominado, solamente está indicado. Por ejemplo, sitio de residencia. Centro, sur, norte, este, oeste. No interesa el orden acá. No podemos empezar por el norte, sur, este, oeste, norte, sur, centro, etc. El orden no interesa. Por lo tanto, no se trata de una variable o dato ordinal. Es nominal. Estado civil. Casado, soltero, viudo, divorciado. No está definido siempre el orden de esta manera, ¿no es cierto? Puede ser el primero, podemos ponerlo ahí nosotros, casados, solteros, o podemos poner casados, viudos,
divorciados, etcétera. El orden acá no interesa. Entonces, cuando se trata de variables cualitativas, nos hemos de enfrentar a este tipo de formas que puede tomar estas cualitativas. Pueden ser dicotómicas, ordinales y nominales. Esto va para conocimiento de ustedes porque así lo tenemos que definir en nuestro trabajo de investigación. Eso tiene que estar anotado, tiene que estar señalado para que el que va a leer el trabajo sepa de qué tipo de variables o datos se han manejado. Si son dicotómicos, si son ordinales o nominales. Porque en las preguntas que vayamos a construir nosotros, tienen que estar lo que queremos saber. Y lo que queremos saber es un dato. Es un dato. ¿Sí? Por ejemplo, al construir una encuesta, como lo vamos a ver un poquito más adelante, hay una serie de preguntas, ¿no es cierto? En algunos casos pueden ser en gran cantidad de preguntas, pero cada una de ellas es un dato que queremos saber, referente ya sea de carácter cuantitativo o de carácter cualitativo, y se va a enmarcar en una de estas tres, si son cualitativos. Por el otro lado, las variables cuantitativas, como les decía también, de que estos datos vienen en términos de números, edad, peso, número de consultas, número de pacientes, número de camas, número, ¿no? Estoy hablando en números. Pero los números pueden ser en carácter discreto cuando el número que vayamos a utilizar no admite decimales, ¿ya? Por ejemplo, acá el número de hijos o es 0, puede ser 0 también, ¿por qué no? 1, 2, 3, 4, etcétera. No viene un hijo y medio, un hijo punto 8, un hijo punto 6, no. Viene en números concretos. Por eso se dicen discretas, ¿no? Si estamos hablando de cuantitativas, ¿no es cierto? Si hablamos de cuantitativos, podríamos hablar discretos, ¿no? Entonces, hay información que se requiere de este tipo, ¿ya? Y hay otras informaciones que también son cuantitativas, pero de carácter continuas, ¿no? Cuando la información admite valores decimales. El peso de una persona es de carácter cuantitativa, pero continua, porque puede haber. Ciérrenlo el micrófono, por favor. ¿Alguien está con micrófono abierto? Verifiquen. ¿No? Porque puede haber otra persona, ¿no? Con el mismo peso, ¿ya? De 85, pero la diferencia puede estar aquí. ¿Sí? ¿No es cierto? Pues está la diferencia ahí. Es un pequeño valor decimal, la diferencia. Como la diferencia es tan estrecha, por eso cuando la información viene así, tan estrecha, ya parece continuo, ¿no es cierto? Ya parece igual. Las diferencias lo hacen tan pequeñitos porque entre un valor y otro podemos encontrar tantos valores tan pequeños que parecen ser todos iguales. De tal manera que la información parecería que viene en carácter continuado. Por esa razón se habla de datos cuantitativos de carácter continuo, ¿ya? De tal manera que cuando nosotros hagamos nuestra investigación, tenemos que saber perfectamente de qué tipo de variable se trata. Tenemos que hablar en ese lenguaje. No vamos a decir los números que hemos encontrado, los números que hemos visto, los números. No, tenemos que hablar bajo ese lenguaje. La información de carácter discreta nos arroja, por ejemplo, que el número de hijos es tanto, ¿sí? Fíjense cómo el hecho de hablar en un lenguaje estadístico lo hace más interesante en una exposición, ¿ya? Los valores encontrados
de los pesos de los pacientes, siendo estos continuos de carácter cuantitativos, ¿no? Lo puedo añadir, puedo añadir, reitero, ese tipo de lenguaje y es más interesante. Cuando uno habla y expone la información de esta forma, lo hace más interesante y uno se da cuenta de que sí conoce de lo que es estadística, sí ha tenido conocimiento de lo que es el manejo estadístico y por eso que nos está hablando en ese lenguaje. Por eso es muy importante de que sepamos distinguir el tipo de dato que vayamos a manejar. Porque siempre preguntamos, a ver, pregunto sobre patologías. Hay una variedad de patologías. ¿Qué tipo de dato es? Cualitativo. ¿Qué característica tiene? Nominal. Porque no interesa el orden de la patología. No, una patología no es más importante que otra, no viene en orden. No interesa en el orden que lo coloquemos, no hay problema. Por eso es nominal. Pero si ese paciente de qué tipo de sexo es, ¿es masculino o es femenino? Solamente dos. Es además es dicotómico. Acá tampoco nos interesa el orden, obviamente. ¿No es cierto? No interesa el orden. Se refiere a la posibilidad que existe en ese dato. De tal manera que, por esa razón, tenemos que hablar en ese lenguaje estadístico. Eso es muy importante. ¿Ya? Muy importante que vayamos distinguiendo entre lo que es discreto, entre lo que es continuo, entre lo que es nominal, ordinal, dicotómico, o entre lo que es en términos generales cualitativo o cuantitativo. No hay más. En estadística no se maneja mayores características de los datos. Se enmarca de esta manera. No van a inventarse otros. No hay más. En términos de números, o son números enteros o son números que admiten decimales. Por eso que cuando hablaba del tamaño de la muestra, creo que, si mal no recuerdo, 384 punto, estoy hablando del número de familias. Ahí no puedo admitir familias fraccionarias, ¿no es cierto? Tengo que convertirlo en discreto a ese valor. Por eso que lo he redondeado al número inmediato superior. Bueno, eso porque, reitero, necesito hacer una consulta más a que esté haciendo una media, una parte de una consulta. Prefiero añadir uno más y punto. Entonces, algunas veces, si bien los parámetros nos pueden arrojar decimales, pero que si se trata de una variable o dato discreto, hay que convertirlo en discreto. Lo que sí no podemos hacer es que teniendo una variable discreta, convertirlo en continuo, ¿no? Eso sí, ¿no? Eso es un poco difícil, porque la variable misma nos los va a señalar que sí es posible convertir una continua en una discreta, sí. Por ejemplo, cuando preguntamos la edad, para mí la edad es continua, no es discreta la edad, pero generalmente lo manejamos en términos de discreción, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tienes? 20. Tú, 18. Tú, 30. Tú, 31. Nos hablan en términos discretos. Pero esa variable no es discreta, porque la edad podemos fraccionarlo en meses, semanas, días, horas, minutos, segundos. Podemos fraccionar, ¿sí? La edad. Yo puedo decir, yo tengo 21 años, 4 meses, 5, digo, 3 semanas, 2 días, 8 horas, 15 minutos, etcétera. Puedo señalar de esa forma. Cuando ustedes reciben a un niño recién nacido, edad del niño, quién sabe lo colocan en horas, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo de nacido tiene? 24 horas.
¿sí? Un día. 24:30 segundos. Un día y un medio minuto más, algo así, ¿no es cierto? La podemos fraccionar las edades. Por eso que las edades, siendo continuas, las podemos convertir en discretas, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso cuando un niño ¿qué tiempo nace? Un día, 2 días, 3 días, 4 días. Pero si nos vamos a las horas de un niño a otro niño recién nacido, puede variar en minutos o segundos. Cuando nacen gemelos, la diferencia de edad está en, quién sabe, en minutos. ¿Sí? No son de la misma edad. Aparentemente, en términos discretos, sí son de la misma edad, pero en términos continuos tienen diferencia. Entonces hay que tratar de diferenciar siempre al dato que vayamos a manejar. No hay más datos. Son estos dos, de estas dos categorías, de estos dos tipos. Dentro de ellos están sus características importantes. ¿Ya? En una investigación hay que hacer notar y hay que hablar, reitero, en ese tipo de lenguaje. Dante. Que venga, ves, mueven por esta, para que No está aquí. Por favor, por favor. Analía, tu micrófono. Por favor. Analía. No está conmigo. No está conmigo. ¿Qué me están preguntando? Ya, por favor, cierren sus micrófonos. Tengan cuidado. Ya, porque me voy a enterar, reitero, de cosas que no me quiero enterar. ¿De acuerdo? Y así vamos a poder entender mejor. Bien, vayamos avanzando un poquito más. Y vamos a hablar de las escalas de medición. Obviamente, si se trata de variables cualitativas o cuantitativas o de cualquier tipo que sea, las escalas de medición permiten organizar a nuestros datos de acuerdo a un orden jerárquico. Y ahí aparecen las escalas de medición. Pueden ser clasificadas de acuerdo a una degradación de las características de las variables. De 1 hacia abajo puede ser, ¿no es cierto? Si se trata de números. Podemos ordenar, por eso aquí se está hablando de la clasificación. Y podemos, reitero, establecer una determinada escala de medición. Entonces, las escalas son nominales, ordinales, intervalares o racionales. Por eso esta parte de intervalares lo vamos a ver más adelante, que también lo vamos a utilizar en los datos cuantitativos. Vamos a ordenar en términos de intervalos, ¿sí? De un valor a otro valor. También podemos, reitero, como dice acá, de carácter cualitativo, establecerlo en una escala de nominales ordinales. Eso depende de cómo, reitero, establezcamos. Según pasa de una escala a otra, el atributo o la cualidad aumenta. Las escalas de medición ofrecen información sobre la clasificación de variables discretas o continuas, también más conocidas como escalas grandes o pequeñas. Entonces, una vez establecido, podemos nosotros establecer una escala de medición, porque en muchos de los casos, una variable puede tener mayor valor. Estamos tratando de medir. Por ejemplo, me voy a ir a esto, ¿ya? Quién sabe, para un trabajo importante, muy necesario, de acuerdo a las características del trabajo, lo más importante para mí es de que la persona sea de carácter femenino. De todos los postulantes, yo le voy a dar mayor puntaje a quien sea femenino y con menor puntaje aún a aquel que sea masculino. Yo estoy definiendo esa escala de medición. A eso me estoy refiriendo. Podemos darle un valor, ¿ya? Como en este otro caso, yo puedo colar un 1 y a este un 2. Pero ¿cuál es lo más prioritario para mí? Aquella persona que tenga empleo. Un 2 lo voy a colocar, quién sabe, aquella persona de desempleada, ¿no? Estoy colocando una escala.
Entonces, las escalas de medición son muy importantes en algunos casos para poder ordenar mejor la información. Ante las observaciones que se realizan de la realidad, es posible asignar cada una de ellas exclusivamente a una categoría o grupo. Bueno, por eso les decía, acá vamos a seleccionar varones y aquí van a estar las mujeres, pero más me interesa a mí las mujeres por el trabajo importante que tienen que realizar, ¿no? Bueno, cada grupo o categoría se denomina con un nombre o número de forma arbitraria. Es decir, por eso como darles una etiqueta, ¿sí? Un valor, una asignación. Es decir, que se etiqueta en función a los deseos o conveniencia del investigador. A ver, esto de las escalas de medición generalmente se presentan en las planillas de sueldos y salarios. Ya en el nivel público se manejan escalas de medición por la antigüedad, por las competencias del trabajo que se requiere en un puesto determinado. Les dan una numeración, una escala, desde la gerencia general, ¿no es cierto? Quienes están por debajo, más abajo y más abajo, más abajo en la estructura orgánica, tienen su escala de medición. Por eso en sueldos y salarios se manejan escalas de medición. Ya no colocan el nombre completo, sino por el número, ¿no? ¿Quiénes están en esta categoría? Por antigüedad en esta, ¿no? Por antigüedad. Cada año, cada 5 años suben a esta categoría, pasan a esta categoría. Cuando dan exámenes de competencia, bueno, también suben para establecer el nivel al que corresponde. A eso se refiere. Estas variables o datos también pueden estar establecidos, reitero, en categorías. Yo lo puedo definir de esa forma para poder hacer mejor mi investigación, ordenar mejor de acuerdo a un valor que le dé, a una etiqueta que yo le dé. ¿Sí? Por ejemplo, acá como dice, para hacerlo más sencillito, los sujetos que son del curso segundo A o los del segundo B generan dos grupos, pero ya estoy dando un nombre, ¿sí? Cada sujeto se asigna a un grupo y las variables son de tipo cualitativo, claro. Curso, segundo A, ¿sí? Y no cuantitativo, puesto que indica dónde está cada sujeto. Tener segundo A, segundo B. Y no cuánto es de un curso y no de otro. Bueno, ahí no estamos dando un número, no estamos hablando de cantidad. En este ejemplo, los números 2 y 3 pueden sustituir a las letras A y B. Segundo 2, segundo 3, ¿no? Puede ser, de forma que 2 y 3 son simplemente etiquetas que no ofrecen una variación numérica, sino que actúan como nominativos. ¿Ya? En muchos casos, por eso cuando las variables muchas veces son muy largas, principalmente en las cualitativas, ¿no? El nombre de la cualidad es demasiado grande, les dan una letra o los pueden asignar un número, un 001, 002, etcétera, ¿no? Eso se van a fijar en mucha información que puede uno manejar cuando quiere ordenar su información y cuando las cualidades, por ejemplo, requieren de nombrarle con una letra o con un número. A eso se está refiriendo esta escala. En este caso, la variable no solo se asigna a grupos, sino que además pueden establecer relaciones de mayor que o menor que o igual que entre los elementos. Eso depende, por eso dependerá de la variable que vayamos a manejar, ¿no? Por ejemplo, se puede ordenar el conjunto de alumnos del módulo de matemáticas en función a las calificaciones obtenidas en el último examen. Yo puedo ordenar. A ver, ¿quiénes están de 10 para abajo? ¿Quiénes están de 10 a 30? ¿Quiénes están de 30 para arriba? Etcétera. Yo puedo ordenar, pero le estoy etiquetando a cada grupo con un determinado valor. ¿Ya? A eso se refiere estas medidas de orden.
o ordinales. Y cuando hablamos de las intervalares, eso es lo que vamos a hacer después, pero generalmente las intervalares se manejan para datos cuantitativos. Por decir, las variables numéricas cuyos valores representan magnitudes y la distancia entre los números de una escala que es igual, ¿no? Con este tipo de variable podemos realizar comparaciones de igualdad, desigualdad, en fin. Por eso uno va a determinar bajo qué escala va a agrupar sus datos, en qué medida. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Con nuestros datos cuantitativos vamos a organizar nuestras tablas, en algunos casos, en intervalos. Ya, en intervalos. De tal manera que ahí vamos a ver entre qué valores van a estar agrupados nuestros datos. A eso me estoy refiriendo en esta parte. Por ejemplo, en las variables de temperatura también hay una escala, ¿no es cierto? Y por ahí aparece un 0 en el medio para saber si está por encima o por debajo de 0 las temperaturas, para darnos cuenta y poder ver cómo estamos en cuanto a la temperatura. Uno dice, bueno, ha amanecido el día de hoy, sábado, con una mínima del 2%, 2 grados sobre 0. Bastante frío. O ha amanecido con una temperatura mínima de 20 grados. Bueno, ahí no está haciendo frío, ¿no? Está en una buena temperatura, como lo es en el oriente o como en el altiplano. Hoy ha amanecido el alto con 2 grados bajo 0. Entonces son escalas de medición que uno lo asigna a una variable. Variable temperatura. ¿Cómo se lo asigna? Con escalas, ¿no es cierto?, de medición. A eso se está refiriendo. Y generalmente en esos casos hay los intervalos, dice. Temperatura mínima de 2, máxima de 25. Está dando un intervalo. Entre esos valores va a estar transcurriendo la temperatura de un día. Ya nos están dando una escala intervalar. Ya nos están dando una escala de intervalar. Entonces nosotros también vamos a manejar ese tipo de escalas para poder agrupar nuestros datos, ¿ya? Así que no nos hagamos mucho problema con la parte matemática. Se habla también de medidas de razón o racionales. Y generalmente cuando hablamos de razón, estamos hablando de un valor aritmético entre un valor que va en el numerador y otro en el denominador, generalmente. Por eso es razón. Matemáticamente la razón se conoce como la división. Entonces ahí también vamos a poder ver, nosotros vamos a encontrar valores de razón, sí, porque no podemos hacer eso, de tal manera que en algunos casos, como dice acá, podemos hasta establecer el valor 0 o no considerarlo el 0. Eso va a depender de cómo vayamos nosotros a construir nuestras tablas también de frecuencia, donde vamos a encontrar, reitero, valores enteros, valores fraccionarios, para poder operar a través de las sumas, de esta multiplicación, etcétera, etcétera. Por eso que los niveles de medición siempre van a estar presentes para que nosotros podamos hacer los cálculos correspondientes, ¿de acuerdo? No nos vamos a hacer mucho lío con esta parte. Algo que también es importante es recordar matemáticamente, y se trata de los redondeos, ¿ya? Me voy a ir directamente acá a los hechos, ¿ya? Para poder agilizar un poco. Cuando hablamos desde el punto de vista matemático, ¿sí?, se habla generalmente de un tipo de redondeo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo yo 72.3. Este valor está por debajo de 5, ¿no es cierto?
por debajo de 5. Matemáticamente el redondeo sería 72. ¿De acuerdo? Luego, 72.8. 8 está por encima de 5. Por lo tanto, matemáticamente, el 72 sube al inmediato superior y sería 73. Eso es lo que nos han enseñado en colegio, nos han enseñado en escuela y todo lo demás, ¿sí? Pero donde hay más conflicto es en los valores 5, estos 5. ¿Ya? Ahí es donde tenemos mayor conflicto. Y en las matemáticas también se presenta ese conflicto, porque está en el punto central el 5. Entonces, matemáticamente, reitero, por ejemplo, si quiero redondear estos 3 decimales en 2 decimales, cuando tengo un 5 por delante, por delante, este valor que quiero redondear, me fijo si es par o es impar. Si es par y este otro valor es 5, se mantiene, no cambia, ¿sí? No cambia, ¿ya? Se mantiene en 6. Pero ¿qué pasa si es impar, como en este caso? ¿Qué pasa si es impar? Y este valor por delante, acá, es 5, ¿ya? Si es impar, inmediatamente sube al inmediato superior. Siendo 7, pasa a 8. Eso es lo que matemáticamente se conoce y se maneja. Muchas veces estamos enfrentados a hacer redondeos y nosotros vamos a manejar mucha matemática y en algunos casos vamos a tener que hacer ciertos redondeos. ¿Ya? Y como les decía, hay también un redondeo estadístico, ¿no es cierto? Que no, obviamente no se lo señala muy abiertamente eso que estoy señalando, el redondeo estadístico, porque eso ya es, digamos, una forma de garantizar de tener una mayor información nada más, ¿no? Eso hay que tomarlo muy en cuenta, eso lo vamos a también señalar en un momento determinado, ¿ya? No siempre vamos a estar sujetos a lo que nos señala matemáticamente, ¿de acuerdo? No vayan a olvidarse de esta forma, reitero, desde el punto de vista matemático. Y aquí están algunos redondeos matemáticos, obviamente, ¿no? Como en este caso, 38.6 sube a 39 porque 6 obviamente está por encima de 5. Este 8 igual está por encima de 5 y va a subir a 127. Acá es el problema, ¿sí? Acá es el problema, ¿no es cierto? Bueno, esto no va a implicar mucho. Este 1 no lo va a redondear al 0, por lo tanto va a seguir siendo 0 o el 0 va a seguir siendo 0. Este es 5. Este es impar. Este es impar. Sube a 4. ¿Ya? Sube a 4. Acá haciendo el redondeo correspondiente, vamos a redondear hasta un solo decimal. Este es impar. Sube a 10. Ah, bueno, acá aparece 0. Y ese 1 sube acá, ¿no? Sería 9. 9. Ese 9 a este 4 lo convierte en 5. ¿Sí? Este también va subiendo. Este va a llegar a ser 10. ¿No es cierto? Este va a ser 10 y este 8 se va a convertir en 9. Acá lo mismo. Acá obviamente vamos a ver hasta acá, ¿no? Este 3 no afecta en nada a este 5, se mantiene 5. Y como este 5, para redondear este 6 es par, se mantiene en par. ¿Sí? Pero hay algunos casos también cuando queremos hablar en términos ya de valores absolutos, nosotros podemos señalar la información
tratando de hablar en términos ya mucho más concretos, ¿no es cierto? Como en este caso. Se habla de 24.896. Pero ¿cómo podemos nosotros señalar la información en estos términos? Vemos estas cifras, ¿no? Que permiten hablar en un redondeo también, aunque no aparece acá la coma, pero sí podemos hacer ese trabajo. Tomando muy en cuenta, reitero, las características que matemáticamente no los señala. ¿De acuerdo? C lo va a volver a este 10, este 8 le va a subir a 9 y ese 9 lo va a convertir este 4 en 5 para hablar en términos de 25.000. O como en este caso, ¿por qué queda en 4? ¿Por qué no se ha redondeado también a 25? Por la sencilla razón. Este valor, este 6 lo convierte este 9 en 10 y ese 10 lo convierte este en 3 en 4. Pero ese 4 está por debajo de 5. ¿No es cierto? Está por debajo de 5. Por lo tanto, no lo afecta a este 4 y nos podemos quedar con 24.000. Esos son los redondeos, reitero, netamente matemáticos, ¿ya? En estadística podemos hacer una excepción de este tipo de redondeo, porque se trata, reitero, en algunos casos de mostrar una mejor información, siempre pensando en un número superior, nunca en un número inferior, como es un tamaño de la muestra, al sacar un promedio, por ejemplo, de edad. Como se trata de muestras, vamos a tratar siempre de subir un valor más, ¿no? Aunque nos salgamos de los márgenes del redondeo matemático. En estadística es posible hacer ese trabajo. No hay que sujetarse a las reglas de redondeo matemático y evitar a que podamos nosotros hacer nuestro enfoque estadístico con mayor amplitud, porque estaríamos despreciando información cuando descartamos valores, como en este caso, ¿no? Estoy descartando 396, estoy descartando, estoy despreciando cuando hago un redondeo matemático, estoy despreciando. Pero en estadística, la información no se la debe despreciar. No se la debe despreciar. Por lo tanto, si yo quisiera hacer un trabajo estadístico y me he encontrado con esta cifra, yo prefiero subirlo a 25 para poder garantizar ese hecho de el error que se comete, reitero, en trabajos de muestreo. Mientras más grande sea mi muestra, mientras más grande sea mi valor a asignar a una muestra, mejor, ¿no es cierto? Mejor. De tal manera que estadísticamente, reitero, no siempre podemos sujetarnos a este tipo de redondeo, ¿ya? En estadística es siempre prudente subirlo al inmediato superior, aunque el decimal no nos los permita matemáticamente. Hay que tratar de hacer eso. Está justificado eso en estadística, se la puede hacer, ¿ya? Tomemos muy en cuenta esa situación y en algunos casos yo voy a hacer ese tipo de redondeos, ¿ya? Bien, vamos a entrar a la unidad 2. Ya hemos hablado la parte teórica, ¿sí? Ya sabemos qué tipo de variables vamos a investigar, ya sabemos a qué cantidad vamos a investigar y todo lo demás. La parte de planificación ya lo hemos logrado hacerlo. Ahora, a partir de esa planificación realizada, donde podemos plantear los objetivos, planteamos la hipótesis, planteamos el problema, identificamos qué tipo de información vamos a tener, identificamos la cantidad de muestras que vamos a utilizar, quién sabe la identificación del sector donde vamos a hacer, hasta podemos construir un mapa geográfico para poder hacer la investigación. Todo ese trabajo lo vamos a plasmar ahora en hechos. Y los hechos parten
en la recolección de información, organización y presentación de datos. Es aquí donde empieza la estadística. El trabajo mismo de la estadística, la ejecución de lo planificado, ¿no? En la recopilación o recolección de la información. Luego, la organización, su presentación de los datos. Entonces, en esta segunda unidad, vamos a entrar a esa parte. Bien, pero empecemos por la recolección de la información. Con una parte teórica también en esta partecita de la recolección. Ya en la organización, sí, ahí ya vamos a entrar a la parte cuantitativa, ¿ya? Empecemos hablando de la recolección de datos. Hay algunas técnicas de recolección de la información, ¿sí? Y esas técnicas están basadas en las fuentes de información. Hay 4 fuentes de información, aunque estas 4 se complementan bastante bien, ¿no? En estas fuentes de información. Cuando hablamos de fuente, estamos hablando del lugar, de la institución, la persona, donde están los datos. Por eso les decía, vamos a hacer un muestreo. ¿A cuántas personas? A 153 personas. La información está dirigida a las personas, por una parte. Por otro lado, podemos acudir a un determinado lugar donde podemos investigar sobre algún aspecto importante. No siempre hacer, digamos, un trabajo netamente directo con las personas, sino estamos hablando simplemente del lugar o la institución, ¿no? Si quiero investigar sobre algo, no necesito mucho de las personas, sino me voy a la institución donde puedo encontrar alguna información. Por eso, por ejemplo, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, es una institución donde yo puedo encontrar información, ¿no? Sobre personas, sí, pero ahí ya lo tiene. Estoy acudiendo ahí. Por eso es el lugar, por eso, como dice acá, ¿no? El lugar, la institución o la persona misma que tiene una información. Estas fuentes de datos pueden ser de carácter internos cuando nosotros hacemos la investigación dentro, por ejemplo, dentro de un centro de salud. Ahí vamos a hacer la investigación, porque toda la información está centrada ahí adentro. No necesitamos hacerla afuera. Lo hacemos todo adentro. Eso depende del tipo de investigación o el problema que estamos queriendo solucionar. Las fuentes pueden estar dentro de la misma institución, dentro de una determinada organización. Pero si requerimos de más información y no lo tenemos adentro, podemos ir afuera. Ahí están las fuentes de datos externos, lo que está todo afuera. ¿No es cierto? Podemos encontrar organizaciones, podemos encontrar personas, en fin, está afuera. No lo tenemos adentro, nos vamos en búsqueda de la información hacia afuera. Dentro de estas dos formas, fuentes, están estas otras, de carácter primarias y las de secundarias. Entonces, cuando yo construyo mi propia información, yo lo realizo mi propia información, porque no he encontrado datos ni externos ni internos. Voy a tener que buscar yo mi información propia. La voy a identificar como fuente primaria, porque yo lo he hecho. Ya, yo lo he hecho. ¿Sí? Acá en la parte interna no tengo ninguna información. No tengo documentación que me permita tener esa información que requiero y yo investigo. Yo voy a buscar esa información.
Tampoco en la parte externa, ni en ninguna institución, en ninguna parte he podido encontrar, ni siquiera en bibliografía he podido encontrar cierta información. Entonces, yo lo hago. Y cuando yo lo hago, se trata de una fuente primaria. En muchos trabajos, cuando nos muestran sus cuadros de información, lo colocan ahí, fuente, elaboración propia. En muchos trabajos se ve eso, elaboración propia. No, eso hay que cambiarlo por fuente primaria. Puedes haberlo hecho vos o quien sabe otra persona también, ¿no es cierto? Pero es tu propio trabajo de ti. No lo has encontrado en ninguna parte de estas otras fuentes. Lo has elaborado tú mismo. Entonces se trata de una fuente primaria. Y la otra, ¿sí? La otra fuente es secundaria. Es decir, que has acudido tanto a documentación interna o puede ser a documentación externa. Por eso decía, el Instituto Nacional de Estadística es una fuente externa que nos proporciona datos secundarios. Fíjense cómo se van relacionando estos cuatro, ¿no es cierto? Se relacionan muy bien. Entonces, si yo muestro un cuadro, ya, un cuadro de información, y no lo he hecho yo mismo, he obtenido de otra parte, puede ser, reitero, de la parte interna, puede ser de la parte externa, lo tendré que señalar simplemente como fuente secundaria. Eso me da idea de que se sacó de alguna parte. Fuente secundaria, INE, fuente secundaria, etcétera, ¿no? Ahí lo colocamos de dónde se obtuvo. Puede ser de una página también del internet o algo así, que no lo he hecho yo. Estoy encontrando en otro lugar esa información. A esa fuente la vamos a denominar como fuente secundaria. Y es muy importante que se señale de dónde se extrajo la información, porque de lo que se trata es hacer un trabajo científico y no de invento. De tal manera que cuando yo muestro cifras, ya sea de carácter cualitativo o cuantitativo, tengo que señalar de dónde se obtuvo esa información o cómo se la obtuvo esa información. Si yo mismo lo he hecho a través de un cuestionario, por ejemplo, porque vamos a ver también las formas de consultas que hay que hacer. He construido un cuestionario, lo he hecho a través de un cuestionario, yo me lo he elaborado. Mi información viene de ese trabajo, de fuente primaria. Pero si lo que estoy mostrando lo he obtenido de alguna otra institución que me está proporcionando esa información, lo colocaré como fuente secundaria y lo colocaré su nombre, ¿no? De la institución de donde he obtenido. Eso garantiza que lo que estás mostrando como información es de carácter cierto, fidedigno y científico. Pero tenemos que tener la certeza de que esa información es cierta, ¿no? Eso es importante. Porque ahora a través de las redes sociales nos llega información de todo tipo de afuera que hay que garantizar su veracidad. Eso es lo importante, ¿no? Estamos sujetos a eso. Por eso en una investigación habrá que tener el cuidado de que todo lo que vayamos a tomar como información sea cierta, fidedigna, real, para que nosotros podamos apoyarnos en esa información. Es muy peligroso que en un trabajo de investigación nos estemos basando en fuentes, en algunos casos secundarios, pero que no sean datos reales, ¿no? Hay que asegurarse de eso. Por eso es importante verificar la veracidad de esa información. De tal manera que podemos encontrar, reitero, de una u otra forma la información. Los investigadores, por ejemplo, de la policía, quienes están dedicados a investigar algún hecho policial, acuden a fuentes secundarias y también a fuentes primarias.
Y digo fuentes primarias porque el mismo policía va con su cuestionario, hace las preguntas correspondientes y él mismo elabora su propia información. Ahora puede acudir a fuentes secundarias, puede basarse en hechos anteriores o ir a instituciones, en fin, ya puede basarse en fuentes secundarias para corroborar su información. ¿Sí? Ahí están las fuentes que habrá que también señalarlo, porque esto, reitero, garantiza de que el trabajo a realizar es de carácter científico. Eso es lo que garantiza el término de científico. No crean que cuando hablo de la palabra científico me estoy refiriendo a que vamos a ser genios. No me estoy refiriendo concretamente a eso. Me estoy refiriendo a que todo lo que vayamos a mostrar nosotros es de carácter real, averiguado, investigado. Eso le da un carácter científico. Y si manejamos algunos métodos, mejor todavía. El hecho, por ejemplo, de haber construido un tamaño de la muestra, de esa forma como lo he señalado, es de carácter científico. Porque ya se lo ha utilizado, ya se ha hecho uso de un instrumento establecido en un libro de estadística, científicamente. Entonces, eso garantiza nuestra información para que sea, reitero, veraz y confiable para el que pueda tomar la decisión. Bien, dentro de los instrumentos de recolección, ya para poder hacer uso de los instrumentos, para poder ir en búsqueda de esa información, tenemos, por ejemplo, aquellos instrumentos o herramientas o técnicas, como queramos llamarlo. Está la observación, la entrevista y la encuesta. Hay una más que lo voy a señalar al final. Pero estas tres son las más importantes. ¿Cómo puedo yo recabar información? Ya sea de carácter primario o secundario, ¿no? Ahí hay que tomar muy en cuenta. Interno o externo también, igual. A través de la observación, claro. Yo puedo hacer un trabajo de observación y yo mismo recabo mi información porque no lo he encontrado, reitero, de carácter externo. ¿Sí? La entrevista. Si es que no me estoy basando en una entrevista hecha por otra persona, porque sería entrevista de carácter secundaria, yo mismo hago mi entrevista, también no consulto directamente con aquel o aquella persona que tiene la información. Esto ya es persona a persona. La encuesta también es otro instrumento muy utilizado en la estadística, porque a través del uso de un formulario podemos saber lo que se requiere para nuestra investigación. Aquí están los tres instrumentos más importantes. Tampoco hay otros, obviamente, ¿no? Estos son los tres instrumentos importantes. Decía alguno que lo voy a señalar al final, pero no es el más utilizado, ni mucho menos. Por eso que lo he llevado separado eso. Estos tres son los más importantes. De estos tres nos podemos basarnos para poder llegar a la información. Y eso también la tenemos que tenerlo presente en nuestra investigación, ¿no? Porque alguien nos va a preguntar, ¿cómo obtuvo su información? Bueno, lo hice yo de carácter primario, ¿ya? Mi fuente fue primaria, pero ¿cómo lo obtuvo su fuente primario? ¿A través de la observación? ¿A través de una entrevista? ¿O a través de una encuesta? Tenemos que saber. Entonces, imagínense que cuando uno hace un trabajo de investigación, tiene que estar basado en hechos científicos. Y estos tres instrumentos, estas tres herramientas, son científicas. Son científicas porque todos los investigadores han utilizado una o dos o las tres al mismo tiempo para llegar a una información. Entonces, fíjese cómo lo garantiza un trabajo
de investigación, cuando mencionamos estas cosas para poder sustentar nuestro trabajo de investigación. Ya les decía, yo en muchos casos he podido percatarme que cuando me dan datos y pregunto yo, ¿cómo se la obtuvo? En algunos casos ni siquiera señalan cómo obtuvo la muestra. Y cuando se tiene la información, no saben si utilizaron la observación, si utilizaron entrevista, si utilizaron encuesta. Dubitan en señalar eso. Y eso porque no se ha hecho un buen uso de los instrumentos de investigación. Y el trabajo, obviamente, nos pone en una incógnita, ¿no? ¿Será cierto lo que nos está mostrando? Como no menciona nada de estas cosas, ¿cómo lo habrá obtenido, no? Y no tenemos una respuesta clara, peor todavía. Y en algunos casos podemos parar una exposición de un trabajo de investigación porque no garantiza de que se ha hecho realmente científicamente. Aunque, quién sabe lo hizo, pero no lo ha mencionado, no conoce, bueno, ahí está dándonos pautas de que no es confiable toda esa información. Por eso que hay que tener mucho cuidado, ya, en un trabajo estadístico. Vamos a ir viendo cada uno de estos para que tengamos muy en cuenta. Podemos decir, a grandes rasgos, el proceso para utilizar y escoger alguno de estos instrumentos de medición depende de los siguientes aspectos. Primer aspecto importante, definir el objetivo de la encuesta, ¿no? Es decir, de lo que vamos a cuestionar. Me estoy refiriendo más que todo a eso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos conocer? ¿Cuál es nuestra pretensión de nosotros para conocer algo? Es lo primero que tenemos, definirnos. Una vez definido el objetivo, voy a ir por este medio, voy a hacer entrevista, voy a hacer observación o voy a hacer una encuesta. ¿Sí? Si vamos por la encuesta, como dice acá, debemos definir la formulación del cuestionario. ¿Ya? Hay que hacerlo, hay que prepararlo. Además, el preparar un cuestionario no es tan sencillo. Se necesita la participación, la revisión de algún profesional entendido en redacción, principalmente, ¿no? Para que no tengamos rechazo en el momento de hacer una pregunta. Tiene que estar garantizado, es uno que conozca de redacción, quién sabe, hasta un psicólogo puede participar, un sociólogo también, para no afectar sentimientos de quién va a ser consultado. Eso es lo importante. Por lo tanto, no está muy sencillo el elaborar un cuestionario. Tiene que garantizarnos de que, evidentemente, se ha utilizado términos adecuados para poder recabar la información. El trabajo de campo, ¿dónde va a ser? Bueno, va a ser en un lugar muy alejado. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿A través de qué medio llegamos hasta ahí? Esas cosas definen qué instrumentos debemos utilizar. Y obviamente la obtención de los resultados, ¿sí? Eso es lo importante, porque el obtener el resultado nos va a garantizar de que con esa información vamos a poder tener una buena información, un buen conocimiento y podamos, reitero, tomar la mejor decisión. Vayamos por la observación. ¿En qué consiste? Esta técnica se usa con el fin de estudiar a las personas en sus actividades de grupo o como miembros de la organización. Esto cuando obviamente a través de un cuestionario no la podemos hacerlo muy directamente. Queremos ver cuál es el comportamiento de algún tipo de persona ante un estímulo, a ver qué pasa, pero lo hago a través de la observación. En un supermercado, por ejemplo, yo puedo tener ahí mis cámaras, ¿no es cierto? Como las hay, obviamente, y todo un tiempo alguien está observando cómo se comporta el cliente ahí adentro. Si quiero hacer un trabajo mucho más serio, puedo yo
fijarme un objetivo, el querer saber si la comodidad de mi supermercado es adecuado para que las personas se puedan desplazarse correctamente y encontrar rápidamente lo que necesitan. Habré señalado adecuadamente los lugares donde puede uno encontrar los diferentes artículos que se tiene, qué dificultades está teniendo el cliente ahí dentro del supermercado. Para saber esas cosas no lo puedo hacer por un cuestionario, ¿no? Quiero hacerlo directamente viendo cómo se comporta el cliente ahí. Lo mismo podemos hacer en un centro de salud, ¿no es cierto? Puedo yo observar a los pacientes, a quienes visitan, etcétera, el centro de salud, a ver cómo se comportan, qué dificultades tienen. Y estoy utilizando la técnica de la observación. Nada más que la observación. Pero tengo que fijarme mis objetivos, obviamente, ¿no? Tengo que fijar, además tengo que hacer un cuestionario de observación. Me anotaré ahí, señalaré, he observado esto, quiero observar este otro y este otro y este otro. Tengo que tener una guía, por eso en los trabajos de investigación se les exige, cuando han utilizado la observación, se les exige de que añadan en el trabajo de presentación de la investigación su cuestionario o su guía de observación, para que quien esté revisando el trabajo sepa qué cosas se ha observado y de esa observación nos está mostrando los resultados. Eso también es muy importante que lo tomen muy en cuenta, ¿no? Uno señala y dice, yo he hecho un trabajo de observación, pero no se sabe qué cosa ha observado, porque no lo ha mencionado en ninguna parte, qué cosa ha observado. Nos permite al analista determinar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo hace, cuándo lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se hace, por qué lo hace, etcétera. Podemos observar muchas cosas dependiendo del objetivo que tenemos para poder recabar información, ¿ya? Hay varios tipos de información, el tipo de observación sin ser detectado, podemos estar ahí ocultos, nadie nos ve si les estamos observando o no. También podemos hacer una observación siendo detectados, ¿sí? Podemos señalar en alguna parte y decir que se está observando, que lo estamos viendo, estamos haciendo conocer, ¿no?, la intervención. Por otro lado, podemos participar también en el grupo de observación, podemos ser parte, interactuar con las personas para poder recabar la información. Esto se lo hace generalmente, por ejemplo, en las escuelas, ya con los niños. La profesora es la que actúa con los niños, ¿no es cierto?, para ver el comportamiento de los niños, para ver la asimilación de algún tema o algo que esté relacionado con que la profesora quiere o el profesor quiere saber, puede interactuar con los grupos, ¿no es cierto? Entonces hay estos tres tipos, en algunos casos simplemente se observa, en algunos casos se las hace conocer que se les está observando, ahí está, saben que están presentes o están totalmente ocultos, o ser partícipe de quienes están siendo observados. La preparación de la observación determina y define a aquellos que van a ser o que van a ser sujetos de la observación. Estimar el tiempo necesario, tampoco hay que alargarse demasiado, hay que fijar, por eso es necesario hacer un plan de observación, ¿no? Obtener la autorización de los responsables donde se va a realizar la observación, eso es también importante para que no tengamos problemas posteriores, porque nadie puede entrar en nuestra intimidad, ¿no es cierto? Tenemos derecho a nuestra propia voluntad, así que está también en algunos casos penado el hecho de observar por observar, ¿no? Habrá que tener la autorización correspondiente o explicar a las personas que van a ser observadas lo que se va a hacer y las razones para ello, ¿sí? Si se han fijado,
en varias instituciones, ahora que utilizan cámaras, se coloca por ahí un avisito, ¿no? Y dicen, se le está observando, sonría, ¿no? Ya nos están haciendo conocer que vamos a ser sujetos de observación, ¿no? Con eso hemos salvado cualquier tipo de cuestionamiento posterior, ¿ya? Hay que tener cuidado con esto también de la observación. No podemos revelar cosas que no nos han permitido o que no nos han dado el derecho de publicarlas, ¿no? Es un delito, revelar sin nuestra autorización algo que nosotros hacemos. Hay que tener cuidado con eso. Salvo en algunos casos de investigación policial, por ejemplo, obviamente. Quién sabe, ahí no vamos a pedir la observación de conseguir cierta información de acuerdo a un determinado delito, ¿no? Eso son otro tipo de investigaciones, ¿ya? Vayamos a ver la entrevista. ¿En qué consiste la entrevista? Llamada también interrogatorio. La utilización de este instrumento conlleva una mayor habilidad por parte del encuestador. Tiene que ser hábil el encuestador. No es cuestión de encuestar por encuestar u observador. En conducir el tema de la entrevista, ¿no? El investigador tiene que conocer también del tema porque puede obtener mayor información con otras preguntas adicionales que de acuerdo a lo que vaya mencionando el entrevistado pueda surgir. Pero el que lo entrevista tiene que tener conocimiento, ¿no? Debido a que las respuestas son por lo general abiertas y permiten implementar nuevas preguntas, no contempladas por el encuestador inicialmente. Claro, como este encuestador es preparado, conoce del tema, puede hacer una variedad de otras preguntas. Esto proporciona la ventaja de explicar temas no contempladas inicialmente o ahondar en algunos de los contemplados. Entonces, para que nosotros utilicemos este instrumento de la entrevista, tenemos que saber qué es lo que estamos entrevistando y conocer el tema a abordar en la entrevista. No simplemente vamos a ir, lanzar las preguntas y ponerlo en una grabadora y nosotros simplemente quedarnos callados sin decir nada. La entrevista, por lo general, como dice acá, es de carácter abierto. Podemos hacer otras preguntas también, ¿sí? Podemos implementar más preguntas. Para esto se requiere también preparación, ¿ya? Dice, determinar la posición que ocupa en la organización o la sociedad el futuro entrevistado. Tenemos que conocer quién es la persona, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué tipo de posición profesional, por ejemplo, quién es licenciado, es ingeniero o qué es? ¿No es cierto? Porque tenemos que acomodarnos a eso. Sus responsabilidades básicas, actividades, etcétera. Hay que conocerlas. Por eso una entrevista no se lo hace como ahora vemos por radio, ¿no? Por televisión, las entrevistas. Ahí al paso lo están haciendo, ¿no? Pero muchas veces las entrevistas no nos dan una buena información porque también, reitero, no se ha preparado adecuadamente. Por eso hay que prepararse. Preparar las preguntas. Acá también se hace necesario que si se ha utilizado el instrumento de la entrevista, tenemos que tener el cuestionario de entrevista. Tiene que garantizar qué es lo que va a preguntar. Y en base a esas preguntas puede aumentar. Sí, puede aumentar otras también. Pero ya hay una guía de entrevista que van a plantearse y los documentos necesarios. Por eso que en muchos de los casos, esta guía de entrevista se lo elabora con anticipación, bien planificada, bien orientada, que no permita de que sea descartada nuestras preguntas, sino que sea aceptada plenamente. Y para eso, obviamente, se manda esa guía de entrevista al entrevistado o al que va a ser entrevistado
con un día o 2 días de anticipación para que se pueda preparar hasta documentalmente. Eso nos va a ayudar bastante para poder tener una mejor información. Si vamos de sorpresa, que sabe ni nos reciba o nos atienda por unos minutos, no nos dé toda la información, o finalmente por el desconocimiento que no lo tiene en ese momento, no nos va a dar una información real, nos puede dar información falsa, etcétera. Se puede cometer graves errores ahí si no lo preparamos. Hay que preparar con anticipación y de buena manera. Fijar el límite de tiempo, preparar la agenda para la entrevista, elegir el lugar donde se pueda conducir la entrevista con mayor comodidad. Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. No lo vamos a hacer la entrevista en cualquier parte o en la calle. No, tenemos que buscar un lugar adecuado porque necesitamos que nos dé información real, cierta e importante. Eso es lo que queremos, no cualquier tipo de información, si no lo preparamos bien. Hacer cita con la debida anticipación. Por eso les decía, en algunos casos se lo envía la guía de entrevista para que se prepare y van a ver los resultados que son totalmente exitosos, porque ya va a ir preparado el entrevistado, se va a munir de información, puede tener listo ahí donde se va a hacer la entrevista toda la documentación necesaria, hasta puede dotarle de información cuantitativa, cualitativa. Es muy importante el hacer este tipo de preparación para una entrevista. Tómenlo muy en cuenta. Si van a hacer una entrevista, si van a utilizar un instrumento de la entrevista, prepárenlo debidamente y van a ver que van a tener grandes resultados. No lo hagan entrevistas así a la ligera, ¿no? Quiero obtener información de mi jefe de enfermeras, pero cuando está yendo a quirófano estoy queriendo ahí entrevistarlo. No. Cítenlo para una hora, que se dé tiempo, que nos digan qué hora, en qué momento. Haremos conocer el tiempo, haremos conocer el tipo de consulta que queremos hacer y van a ver que van a tener éxito en su entrevista. ¿Cómo hay que conducir una entrevista? Acá lo vamos a explicar rápidamente eso. Explicar con toda amplitud el propósito y el alcance del estudio. Hay que señalar, ¿no? Estamos haciendo esta entrevista para esto. Explicar la función propietaria como análisis y la función que se espera conferir al entrevistado. Hay que señalar de que todo lo que nos vaya a señalar es de confiabilidad, que es propia, obviamente, de la empresa, por lo tanto, no vamos a revelar lo que no nos autoricen, ¿sí? Tenemos que hacer notar eso, no vamos a tampoco ir a una entrevista sin garantizar ese hecho de la confiabilidad, de la prudencia que podemos lograr, etcétera, etcétera, con la entrevista. Hacer preguntas específicas para obtener respuestas también cuantitativas. Claro, es mejor en algunos casos, no que nos den cifras, cantidades. Eso es lo importante también en una entrevista, ¿no? Porque después nos podemos quedar con información muy genérica y no sepamos cuantitativamente algunos aspectos importantes. Evitar preguntas que exijan opiniones interesadas, subjetivas o actitudes similares. Bueno, esto es también muy importante, ¿no? Que en lo que vayamos a preguntar no afecte emocionalmente o afecte a los intereses de la organización o de la misma persona. Hay que tener mucho cuidado. Por eso que el trabajo de la guía de entrevista tiene que ser bien preparado, bien elaborado. Quién sabe, haciendo consultas a otros profesionales que nos puedan orientar en la preparación de una entrevista. Evitar el cuchicheo, las frases carentes de sentido, ¿no? No entrar en, como dicen, en una chacota en una entrevista y eso no es hacer un buen trabajo para un trabajo estadístico, principalmente. Ser cortés, abstenerse de emitir juicios de valor, conservar el control
de la entrevista, evitando la divagación y los comentarios al margen de la encuesta. Es también muy importante. Iremos a la tarea que nos hemos propuesto y no entrar en otros temas que no sean necesarios. Escuchar atentamente, que también es algo muy importante en una entrevista, lo que se dice, guardándose de anticiparse a las respuestas. Como verán, cuando se trata de utilizar el instrumento de la entrevista, hay que estar bien preparados. No es cuestión de hacer una entrevista y luego revelar esa información. Podemos hacer que el entrevistado esté sujeto a mucha observación porque ha mencionado cosas que no estaban preparadas en ese momento y tuvo que salir de esa entrevista con algunos datos que no debería darse, ¿no? Hay que por eso prepararlos, hay que siempre estar pendientes de que la entrevista nos revele una información fidedigna, de hechos reales, sin ningún conflicto, que no nos traiga, reitero, conflictos posteriores. Bien, vayamos a la encuesta, la tercera forma. Esta es la más utilizada, obviamente. Ya es la técnica representante más destacada del método cuantitativo. Consiste en una investigación realizada sobre muestras, sujetos, representativa de la colectividad más amplia que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener o de seguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. ¿Quién sabe? Esta es la mejor forma. Y además es la más barata y a la que puede llegar a mayor cantidad de la muestra o población a investigar, ¿no? El cuestionario siempre nos da esa posibilidad. Ahora que tenemos una tecnología que nos puede ayudar, lo podemos hacer un cuestionario desde el lugar donde estemos y podemos llegar a los lugares más lejanos del mundo a través de la tecnología del Internet. Obviamente podemos lanzar ya cuestionarios, que ya también hay programas que las podemos utilizar, ¿no? Para poder construir estos cuestionarios. Sin embargo, estos cuestionarios tienen algunas ventajas muy importantes. Técnica de mayor utilización que permite obtener información de casi cualquier tipo de población. Por lo general, en un cuestionario se van a poner preguntas que vayan a una gran cantidad de personas y que esas nos pueden responder sin ninguna dificultad. Esa es la gran ventaja. Estandarización. Se harán las mismas preguntas a todos los elementos de la muestra apoyándonos en el cuestionario. Es decir, que el cuestionario no se puede diseñar unas de un clase para otras y otras para de otra manera. No, tiene que ser generalizado, estandarizado. Para toda la muestra, un solo cuestionario. Permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados. Puede ser. Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y el análisis estadístico. Imagínense, yo puedo hacer en este momento 1000, 2000 o 3000 encuestas. No me hago ningún problema. Ya tengo instrumento informático que me pueda ayudar en ese tratamiento, ¿no? Rapidez, claro. En minutos me puedo lograr miles de respuestas a una consulta. En la actualidad se ha reducido el tiempo. Antes que haya un trabajo de la informática, por ejemplo, había que hacerlo uno por uno y frente a frente con el entrevistado o con al que se le va a encuestar, ¿no? Tenía que hacerse así, ahora ya no es tanto cara a cara. Uno
saca su cuestionario y puede llegar a los grupos de conveniencia que él decida. Relativamente barata para la información que se requiere. No nos requerimos ni siquiera la utilización de papel, ¿no es cierto? Tan barato que simplemente nos va a costar el uso de una computadora. Ahí tiene desventajas y tiene desventajas. No permite analizar con profundidad temas complejos. Recurrir a grupos de discusión, ¿no? Como lanzamos simplemente preguntas, no podemos ampliar, no podemos consultar otras cosas que pueden ser de mucha importancia. En un cuestionario no se puede hacer eso. Ahí está la pregunta y su respuesta. Es bien cerrada, ¿no es cierto? Muy rara vez, quién sabe, abierta, pero tan abierta tampoco. Nos mencionarán algún criterio más y nada más. Eso es la gran desventaja de un cuestionario. Pero la entrevista es todo lo contrario. En la entrevista podemos ampliar, ¿no es cierto?, el panorama de la investigación. Otra desventaja, dificultades para establecer relaciones causales. Como lanzamos el cuestionario, no vamos a poder establecer del por qué me está contestando una pregunta de esa manera, ¿no? Por eso dificultades causales. No podemos encontrar la causa del por qué me está dando una respuesta de esa naturaleza. Simplemente recibimos la respuesta. En algunos casos que son tan cerrados. Sí, no. No sabemos más allá, ¿no es cierto? Esa es una de las dificultades. No toma en cuenta los factores contextuales que pueden inferir en las respuestas de los sujetos. Lo que acababa de decir. Hay esas dificultades. Pero, por lo general, quién sabe, es el instrumento más utilizado. Cuando se lo elabora adecuadamente, es el más utilizado y nos puede brindar una gama de información. Vamos a ir ampliando un poquito más esto, ¿ya? Representatividad. En una encuesta puede ser estadísticamente representativa o estadísticamente no representativa. A ver, ¿cuándo vamos a decir que una encuesta puede ser estadísticamente representativa? La encuesta estadísticamente representativa se utiliza en investigaciones de enfoque cuantitativo. Es decir, cuando la encuesta está dirigida a proporcionarnos información cuantitativa en valores. Eso lo hace representativo. Sirve para precisar, medir, cuantificar opiniones u otras variables. Lo cuantitativo siempre nos ayuda en eso. No tanto lo cualitativo, porque lo cualitativo en algunos casos no podemos utilizarlo en los métodos estadísticos que nosotros vamos a ver. Lo cualitativo ahí queda como cualitativo, simplemente la relación de información. Las encuestas no representativas sirven para destacar posibles tendencias, profundizar ideas o recoger opiniones del grupo específico de interés. En algunos casos, por ejemplo, cuando colocamos una pregunta y decimos, a ver, ¿qué candidato prefiere usted? Y ahí podemos colocar algunos candidatos, ¿no? Y los hacemos tiquear, nada más. Y debajo de la pregunta lo ponemos ¿por qué? Eso ya es complicado, ¿no? Eso ya es complicado, ¿sí? Ese tipo de preguntas no son tan representativas, porque no vamos a poderlos cuantificar. Nos puede dar una infinidad del por qué está eligiendo un determinado candidato, por miles de razones. Cuando hay ese tipo de interrogantes, reitero, estadísticamente no son representativas. Por eso que se hace la dificultad hasta de poder clasificar la información, porque podemos encontrar en una misma respuesta una infinidad de causas del por qué ha elegido ese tipo de tendencia a una consulta. No podemos hacer.
¿no? Porque las opiniones pueden ser totalmente diversas. De tal manera que, en lo posible, hay que tratar de simplemente cuantificarlas con preguntas cerradas. Y las preguntas cerradas nos llevan justamente a cuantificar cuántos dijeron sí, cuántos dijeron no, cuántos dijeron por aquí, cuántos dijeron por acá. Nada más, ¿no es cierto? Nos ayudan bastante. El hecho de querer averiguar del por qué nos dan ese hecho, bueno, simplemente va a quedar ahí como información, pero es difícil cuantificarlo. Por eso no son representativas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más tenemos acá? Vamos a hablar del cuestionario también. Un cuestionario es un instrumento central de la encuesta. Cuando digo cuestionario, ya me estoy refiriendo a la hoja que utilizamos, ¿no? A ese cuestionario, a eso me estoy refiriendo. Más que todo a la parte física, ¿ya? Es un conjunto ordenado de preguntas con respecto a una o más variables o datos que recolectar. Un cuestionario debe asegurar una ampliación ordenada progresiva. Las preguntas van en un orden, ¿no? Desde el número 1 hasta el número X, unidimensional. La encuesta, el encuestado responsable, ¿sí? Tenemos que saber diferenciarlo. Normalizado, a todos se les aplica la misma interrogante. Obviamente, como decía, estandarización de las preguntas, sí. Un cuestionario tiene que ser para todos por igual y no hacer diferencia alguna. La elaboración de las preguntas en un cuestionario es uno de los procesos más importantes y decisivos en la calidad de la encuesta. Es de estas mismas de donde deriva el éxito de dicho instrumento. Por eso vuelvo a reiterar, cuando nosotros estamos elaborando un cuestionario, porque estamos haciendo uso de la encuesta, debemos apoyarnos en profesionales que entiendan sobre lo que queremos saber, que nos los interpreten adecuadamente la redacción de las preguntas. Hay que pensarlo una y otra vez si lo que yo estoy poniendo como redacción en una pregunta es la más acertada para que me den el tipo de información que requiero. Por eso es la más importante, ¿no? Acá la calidad de cómo construyamos un cuestionario va a depender del éxito que podamos nosotros lograr. Hay que tener cuidado con eso. Durante este proceso es recomendable hacer una encuesta piloto o los pre-tests, ¿no? Para poder averiguar hasta qué punto hay dificultades o no hay dificultades en nuestro cuestionario. Siempre es necesario hacer un pretrabajo de la operación de nuestro cuestionario. Hay que elegir a unas cuantas personas para que nos los vean hasta qué punto es fácil de poder manejar ese cuestionario para evitar, reitero, conflictos de estructura, de redacción, de ambigüedades, etc. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Reglas para la formulación de preguntas. No deben ser excesivamente largas, porque en cuestionarios bastante amplios, como dice acá, más de 100, o sea, va a disminuir el porcentaje de respuestas. En algunos casos nos van a rechazar. Simplemente al ver la cantidad de preguntas que hagamos, no nos van a rechazar. Hay que ser precisos. Y si hay que hacer una vez y otra vez también sobre otros aspectos, hay que hacerlo, no hay ningún problema. Pero no acumularlo en un solo cuestionario, una gran cantidad de preguntas. Hay que evitar eso. Tienen que ser preguntas sencillas y redactadas de tal forma que puedan comprenderse con facilidad. No utilizar términos técnicos. Eso también es importante para que sea fluido y rápido. Lo importante es la rapidez con las que nos puedan contestar a nuestras interrogantes. Y por eso que las preguntas deben ser bien sencillas. No deben incorporar técnicos morales de juicio de valor. También eso perjudica, ¿no?
No hay que atentar, reitero, en nuestras intimidades que nosotros tenemos. Si vamos por ahí, nos van a lanzar nuestro cuestionario en nuestra cabeza. Nunca sugerir las respuestas. Eso también es muy importante. No decir, no, contéstame acá, ¿no? O marca en esta parte, incitando a contestar más en un sentido que otra, ¿no? Eso no se hace. Todas deben referirse a una misma idea. Eso sí es cierto, ¿no? Por eso decir, no hay que preguntar a unas una cosa y a otros otra cosa. No, es una sola. Todas las que estén dentro de un mismo tema deben ir juntas en un cuestionario en forma de baterías. Es decir, dependiendo del objetivo, ¿no? 5 preguntas mencionado a este objetivo, otras 5 a este otro objetivo, otras 5 para este otro objetivo. Es muy bonito construirlo de esa manera. Por eso nosotros así, sin nuestro conocimiento amplio de cómo se debe elaborar un cuestionario, no lo hagamos. Es preferible acudir a quienes nos puedan colaborar en la construcción de un cuestionario, ¿no? No juntar preguntas cuyas contestación de una de ellas influya sobre la contestación de otra. Esto lo llaman lo denominado efecto de Aló. Es decir, una pregunta implica a la otra, es decir, como si estuviera obligándoselo a que conteste la otra necesariamente. Ese tipo de preguntas no hay que hacerlas. Por eso lo más importante es de que sea sencilla. El diseño de un cuestionario consiste, ¿no? La forma como la vamos a presentar, en un ordenamiento adecuado, en una estructura bien establecida. Se recomienda que las primeras preguntas sean neutrales, fáciles, interesantes para el encuestado, con el propósito de ganar su confianza en atención, ¿no? Porque si los ponemos cosas difíciles en las primeras preguntas, también nos pueden rechazar de inmediato. Las preguntas demográficas son mejor al final, ¿no? Porque eso ya es propio de lo que vive una persona. Por lo tanto, hay que cuidar eso, hay que ponerlo al final si queremos hacer una pregunta demográfica por ahí. Los encuestados se pueden incomodar y distanciarse con esto, ¿no? Porque hay que cuidar, reitero. Por eso, vuelvo a reiterar, hay que tener un apoyo de alguien que pueda colaborarnos en la construcción de un cuestionario. Para determinar, junto con el agradecimiento, debe incluir un correo electrónico de contacto. Esto se sugiere porque en algún momento podamos volver a acudir a esas mismas personas para poder hacer otras preguntas o otras consultas. Por eso es que se sugiere de que se pueda pedir de que nos coloquen su correo electrónico, ¿no? Aunque es muy propio de una persona, pero por ahí, ¿no? Sería necesario, si son accesibles a que nos puedan dar, nos los dan. Y si no, bueno, no hay problema. Pero se sugiere de que tengamos eso para tener un contacto directo constantemente. No con otros fines, obviamente, ¿no? Estamos pensando siempre en cosas buenas. El modo de aplicación. En algunos casos, la aplicación se hace autoadministrado. ¿En qué consiste esto lo de autoadministrado? Uno se lo da el cuestionario y no participamos nosotros en ningún momento con ellos. Dejamos a que, por su propia voluntad, nos los respondan a nuestro cuestionario. Eso es lo autoadministrado. Y generalmente ahora se opta por eso, porque mediante un correo electrónico podemos enviar nuestro cuestionario y esperamos a que nos responda. Lo otro, por entrevista, es decir, cuando participamos directamente, ¿no? Porque una entrevista es cara a cara, ¿no es cierto? Podemos ir con nuestro cuestionario y hacer las preguntas personalmente. Por eso dice en forma directa, cara a cara. No, por teléfono también, pero estamos participando. Estamos participando. O en un chat también podemos participar. Entonces hay estas dos formas de hacerlo por propia administración del encuestado o lo hacemos a través de una entrevista. Los cuestionarios
autoadministrados son más económicos, sí, porque les mandamos y esperamos a que nos contesten. Lo otro sí, porque ya cambia en sentido de lo económico, porque ya hay que utilizar más personal, hay que utilizar instrumentos necesarios para poder estar junto al entrevistado y recoger la información. Pero esto va a depender del tipo de información que queremos, ¿no? Asegurarnos del tipo de información que queremos. En algunos casos, si nos dan por acá, no nos hacemos mucho lío porque las respuestas que requerimos no son muy complicadas, así que no hay ningún problema. Pero si lanzamos preguntas un tanto complicadas, un tanto muy técnicas, quién sabe, se necesita hacerlo por entrevista porque hay que estar presentes ahí con ellos para poder colaborar, para poder corregir algunas consultas que pueda tener, porque no está pudiendo contestar, porque no lo ha entendido, no lo ha comprendido muy bien, y habrá que estar presente. Pero eso sí cuesta, ¿no? Ya requiere de la participación de personas. El encuestador también debe tener cierta preparación. Debe ser muy neutral. No puede expresarse aprobación o desaprobación de las respuestas, mantenerse tranquilo ante la confusión de los participantes encuestados. Siempre van a encontrar dificultades los encuestados, ¿no? En alguna pregunta se van a poner nerviosos para poder contestar. Bueno, hay que mantenerse con calma para evitar cualquier conflicto. Mantener el ritmo e interés del encuestado en el cuestionario, dar explicaciones mínimas pero suficientes, obviamente. No puede ser discriminatorio. Si tenemos que llegar donde tenemos que llegar, hay que llegar, no hay que discriminar. Debe cuidar su presentación personal, eso cuando lo hacemos cara a cara, obviamente, y su lenguaje verbal. Esto es lo importante, ¿no? Cuando participamos en el cuestionario, necesitamos utilizar un lenguaje adecuado. Debe escuchar, mas no interrumpir o afanar al encuestado, ¿no? Es decir, apúrese, ya pues, de una vez, ¿no? Hay que ser muy pacientes. Bien, hay dos tipos de preguntas, como son las preguntas abiertas y también las cerradas. A las abiertas se las conoce también como estructuradas y a las cerradas como también en carácter, digamos, a ver, más amplias en el tipo de respuesta que nos puede dar, ¿no? Estas abiertas se cierran ahí, ¿sí? Se cierran ahí, no nos dejan, reitero, más amplitud. Aquí viene el sí, no, o simplemente unos cuadraditos ahí para que puedan tiquear. Esas sí son cerradas, no hay posibilidades, reitero, de ampliar con otro tipo de información. Y las cerradas sí, no son más amplias, permiten hacer mayor cobertura en la respuesta. Pero generalmente este tipo de preguntas, de las abiertas fundamentalmente, ¿no? De las abiertas fundamentalmente, no se pueden o no garantizan el poder construir el ordenamiento de las respuestas. Dificulta eso. Por eso no es muy recomendable hacer preguntas abiertas. Porque, reitero, la mayor parte de las respuestas abiertas puede venir en una serie de opiniones, criterios, que no las vamos a poder ni siquiera clasificarlas. Estas preguntas abiertas, por lo general, se las utiliza en forma de control de las respuestas cerradas, ¿no? Simplemente para eso. Eso lo van a poder constatar en algún momento en que se enfrenten a un cuestionario, cuando les preguntan sobre algo bien cerrado y les ponen por ahí una preguntita de una razón o por qué razón, de un criterio o algo así, van a ver que van a encontrar una serie de posibilidades que nos puedan
responder. ¿Y cómo las vamos a clasificar? Algunas ni siquiera se van a asemejar a cientos de ellas de las respuestas, así que por esa razón, estas cerradas con las abiertas, ¿no? No siempre se las puede aplicar de igual manera, no. Lo más recomendable es las preguntas cesadas, porque acá sí la vamos a cesar, sí la vamos a garantizar poderlas cuantificar. Cuantificar, eso es lo importante. Eso lo vamos a ver con ejemplo enseguida. Los medios ahí están dados, ahora ya tenemos cámaras, tenemos grabadoras, tenemos internet o simplemente un cuestionario manual que la podemos utilizar. Ahí están los medios de recolección. Uno puede tomar cualquiera de ellos para ahora poder hacer ese tipo de trabajo. Aquí tengo un ejemplo de un cuestionario, ¿ya? Como verán, son preguntas cerradas, sí, no. Y vamos a ver, no contestó o no dijo nada. Puede ser otra alternativa, sí. Pero cerrado, ¿cuántos dijeron sí? ¿Cuántos dijeron no? ¿O cuántos no quisieron contestar? Y ya, a cualquier consulta que uno haga. Acá no hay preguntas abiertas. Por ningún lado, no hay preguntas abiertas. Por eso es cuantificable. A ver, he aplicado 100 de estos cuestionarios y me han dicho 20 sí, me han dicho otros 20 no, y quién sabe, unos 60 no, me han dicho que no saben, no quieren contestar. Pero lo estoy cuantificando. No estoy cuantificando. Cada respuesta viene cuantificada. A eso se refiere lo cuantificado. Ahora, también hay otro que se utiliza mucho. Este es el Forums, ¿no? Es un cuestionario que en la actualidad a través del Internet la podemos hacer uso. Este llega a cualquier cantidad de personas que nosotros podamos enviarlos, ¿no? A nuestros grupos de WhatsApp o a cualquier otro tipo de grupos que podemos enviarlos. Enviamos esta construcción de este cuestionario donde nos responden inmediatamente. Ahora se está estilando hacer este tipo. Hasta en exámenes en la universidad se está optando por este medio, ¿no? Como ya no podemos hacer presencial, la tenemos que hacer a través de un cuestionario, ¿no? Se los coloca ahí las preguntas y obviamente las respuestas, en algunos casos con alternativas o en algunos casos para que sean totalmente respondidas a través de una mención que puedan hacer ahí, ¿no? Están optando por este camino. En muchas universidades están utilizando este cuestionario en los exámenes. Se puede hacer eso sin ningún problema, ¿no? Podemos aplicar eso. Bien. Y por último, hay algo que me dejé para último, les decía, ¿no es cierto? Están los TEDs. Estos TEDs se las utiliza también al margen de la entrevista, al margen del cuestionario, al margen de la observación. También está esta otra, pero esta es muy particular, muy, quién sabe, muy dirigida hacia un punto de vista muy psicológico, ¿no? De comportamientos, de conductas. Un TED nos revela eso. Pero que también se lo hace a través de un cuestionario, ¿no es cierto? Pero que tiene un efecto, reitero, muy especial, pero que no lo dejamos mencionar porque está ahí como otro instrumento que pueda, reitero, o darnos información, pero más de carácter, reitero, psicológico, sociológico, ¿no? Más íntimo, si queremos verlo así. Podemos hablar de la inteligencia, podemos hablar del interés, actitudes, aptitudes, rendimientos, memoria, ¿no? Entonces, muchas veces en la entrevista, para optar por un personal postulante a una empresa o a una organización, muchas veces se lo hace una consulta a través de TEDs para saber qué tipo de persona es, ¿no? Para saber las cualidades de la persona, principalmente internas de la persona. Puede ser muy bueno o tener muy buena presencia o tener buenos conocimientos manuales, etcétera, pero al interior de la persona no la conocemos y por eso se utiliza este tipo de instrumento también, que es parte de la estadística, sí, porque con esto también podemos recabar cierta información.
Debe ser fácil, debe ser objetivo y debe ser interesante, debe ser económico. Eso sí, es bastante fácil de poder identificar el trabajo de TEDx. Bien, ahora sí entramos a la parte organizativa. Y como ya estamos en hora, nos vamos a quedar en esta parte. En esta parte ya vamos a hablar del trabajo cuantitativo, ¿ya? De tal manera que para nuestra próxima clase del día sábado necesitamos estar preparados con instrumental que nos permita hacer un trabajo cuantitativo. Vamos a empezar a construir, vamos a empezar a elaborar nuestros cuadros de resumen de todo lo que ha llegado como información. Por eso es que vamos a hablar de la organización de datos. Vamos a hablar de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3. Como verán, ya vamos a empezar a construir información. Es acá donde empieza el trabajo mismo de la estadística en cuanto se refiere al manejo matemático. ¿De acuerdo? La parte teórica ya la hemos concluido. Que eso podríamos haber hecho en varias clases, pero ya lo hemos acabado. Entonces, la próxima clase, el día sábado, entramos a la parte cuantitativa. Y para eso necesito de que vengan, estén preparados cómodamente para poder tomar apunte necesario de la parte cuantitativa. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor. Les agradezco por su atención. ¿Ya? Doctor, ¿vamos a necesitar una calculadora común o una Correcto. calculadora? Una calculadora común. Una calculadora común. ¿Ya? No hay problema. Uno que tenga división, multiplicación, por ahí algunas cosas. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, las que generalmente venden en los mercados, una Casio, ¿no? F500, F700, de esas Casios que venden en el mercado, de citas simplemente. No necesitamos una calculadora científica, ¿ya? Tráiganse una maquinita de calcular, porque ustedes mismos van a operar ahí en el lugar donde estén, para que sepan de dónde está saliendo el resultado o por qué yo estoy encontrando ese resultado. Eso es importante. Porque yo también voy a operar acá con máquina de calcular y quiero que ustedes también corroboren los resultados que vaya a encontrar con lo que ustedes hagan. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces el día sábado a la misma hora. ¿Sí? Ya, doctor. Descansaremos. Muchas Que tenga gracias. buen fin de Bueno, semana. de igual manera para ustedes, de igual manera Muchas para ustedes. gracias, doctor. Gracias. Igualmente para ustedes, cuídense y hay que seguir en la lucha contra el COVID. Gracias a ustedes. Adiós, Doctor, adiós. ¿puede subir este material o la diapositiva a la plataforma? A ver, voy a consultar con coordinación para poder